Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo, séptima temporada. Obviamente nos puede ver por nuestro canal de YouTube, que de a poquito vamos creciendo, o si no, por Canal Metro. Hoy nos visita el vocero presidencial, mi amigo Manuel Adorni. Así que vení, sentate y viví la entrevista en el living de Gritalo. Vamos. ¿Qué es esto de ser el vocero presidencial, Manu? Bueno, por definición es la voz del presidente, ¿no? En definitiva es la representar, transmitir y reproducir lo que dice y lo que piensa el presidente de la nación. Es cierto que la vocería es lo que se ve, ¿no? Es los 30 minutos que se ven por ahora a las 11 de la mañana, donde cuento un poco qué es lo que está pasando y me abro a preguntas a los periodistas que están acreditados en Casa Rosada. Lo cierto es que estoy a cargo de toda la comunicación del gobierno, o sea que en definitiva lo que se ve es un puntito de todo lo que... Es apenas un puntito de todo lo que hago, pero bueno, la verdad es que por definición el ser vocero es eso, ¿no? Es transmitirle a la gente qué es lo que dice y lo que piensa y lo que está haciendo el presidente. Está bien, pero es una imagen que en la Argentina no se tenía claro, o sea, en otros Bueno, países del mundo sí. lo que pasa que estaba muy, no sé si la palabra es degradada, la definición es degradada, pero lo cierto es que sí, no se le prestaba atención, ¿no? A lo que decía en aquel momento, se le llamaba la portavoz o la portavoza. Sí. Que no se le, tal vez por la falta de peso que empezó a tener o que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, al menos en su última etapa, tal vez no fue una figura que ha dejado grandes recuerdos, la de la portavoz. Una buena imagen, claro. Pero ¿Y por no te gusta que te digan portavoz? No, hoy pero por nada en particular, sino porque, digamos, me parece que han cambiado los tiempos y definirlo con una palabra que significa lo mismo, pero que marca un cambio de era, me parece que está bien. Y bueno, me parece que estamos haciendo en materia comunicacional un lindo trabajo. Sí, no solo en materia comunicacional, sino sobre todo el tema, la economía para afuera por ahí, ¿no, Manu? Para adentro sabemos que el ajuste es muy grande. Nosotros nos encontramos con una Argentina devastada, pero absolutamente destruida en muchos aspectos. El económico era tal vez el que más estaba a la vista y lo cierto es que nosotros asumimos el 10 de diciembre con una inflación diaria del 1%, diaria. Y entramos en la segunda semana del mes con una inflación diaria del 1,2%. Cuando vos haces el cálculo y lo proyectás, eso te da una hiperinflación. Y efectivamente el plan Platita, del cual hemos hablado acá muchas veces el año pasado en los diferentes programas, más todo el desastre económico, tanto en materia monetaria como en materia fiscal que había hecho el gobierno anterior, y los números que nos encontramos en diciembre, efectivamente estábamos en un túnel hiperinflacionario. Y el primer objetivo fue ese, evitar la hiperinflación, que como digo siempre, es traducir una hiperinflación, es 90%, 80-90% de pobres, digamos, ¿no? En un país que ya tiene un 50% de pobres, una hiper te disparaba un 80, un 90% de pobreza. Fíjate cómo logramos, a pesar de todo y a pesar de la falta de apoyo político, cómo logramos cambiar la expectativa, ¿no? Hoy se espera otra cosa. Antes esperabas una hiper, hoy esperás el crecimiento. Y eso es súper importante en tan poco tiempo haber cambiado la expectativa. Sí, es un tema que no se puede dejar de trabajar permanentemente, ¿no? El seguir demostrándole a la gente cómo no, pero aparte vos me hablabas del ajuste. Sí. Acá es una característica que yo, desde que nací, no la vi nunca que ocurra, que es que el político cuando asume te cumple lo que prometió en campaña. Que parece una cosa sencilla y simple, pero increíblemente vos en Argentina ¿con qué te topabas? Con un montón de promesas de campaña. De hecho, Alberto Fernández, te puedo recordar, él te voy a llenar la heladera y se fue con 1000% de inflación. O él le voy a aumentar a los jubilados un 20% el haber real con los intereses de las LELIQ. Se fue con más intereses en las LELIQ y pases que el interés que existía cuando él asumió, pero además terminó de destruir las jubilaciones. Entonces uno estaba acostumbrado a esa dinámica de la política, ¿no? Bueno, te prometo cualquier cosa, gano las elecciones y después hago cualquier otra cosa. Y acá se da algo que en definitiva nosotros seguimos haciendo lo que contamos en campaña que íbamos a hacer si ganábamos. Por lo tanto, no hay mucha justificación para que obviamente todo el mundo tiene derecho a pensar y a cambiar su idea o su pensamiento o su posición con un gobierno, pero digo,
tiene una explicación de por qué seguimos con un apoyo similar a la gente que fue a las urnas a votarnos, porque efectivamente estamos haciendo lo que dijimos, y de hecho siempre dijimos que salir del lío iba a llevar unos meses muy complicados. Sí. Estamos en el camino en un camino donde en cada área estamos trabajando para terminar con la inflación, poder levantar el cepo cambiario, empezar a mostrar que este es un país serio. Nosotros parecemos a veces repetitivos, pero para nosotros es fundamental el habernos abrazado al mástil del déficit cero. Sí. Porque eso garantiza, aparte de que vas a terminar definitivamente con la inflación, te garantiza que vas a poder pagar tus deudas. Por lo tanto, si vos garantizás que vas a poder pagar tus deudas, mejora el precio el precio de los bonos. Eso hace que baje el riesgo país, que te sea más barato financiarte y que los capitales empiecen a fluir hacia la Argentina. Entonces, el déficit cero es fundamental, no solo por el mero hecho de lo razonable de no gastar más de lo que tenés. No, hay toda una cuestión de que con eso vas a terminar con la inflación, vas a promover inversiones, vas a mejorar la tasa de interés y por supuesto tu resultado va a ser que vas a mejorar el nivel de actividad y vas a empezar a crecer. Es peor lo que se encontró que lo que nosotros hablamos y lo que vos, porque bueno, no hacés futurología, pero... No, bueno, el diagnóstico era más que acertado, ¿no? Siempre hablábamos del desastre que hacían, del desborde que teníamos, del quebranto del Banco Central, hablábamos del déficit fiscal. Y eso nos encontramos realmente con lo que esperábamos encontrar. Ahora después, nosotros encontramos cada organismo, cada dependencia del Estado era un desastre. Y ahí sí nos encontramos con detalles que nos sorprendieron. Digamos, yo solo en mi área tengo una deuda de pauta oficial vieja de entre 2020 y 2023 de casi 12.000 millones de pesos. Y todo es así, ¿no? Todo lo que vamos encontrando. Bueno, yo voy anunciando algunos institutos que vamos cerrando. Nosotros encontramos choferes con choferes. Choferes con choferes. Sí, una cosa insólita. Y de eso te puedo enumerar una lista de 1.000.000 de cosas, ¿no? Pero bueno, un Estado que se abandonó hace muchísimo tiempo, tampoco es una atribución solo del gobierno anterior el haber abandonado o el estado de abandono que tenía el Estado. Son mucho tiempo, muchos años de una política que claramente estuvo más preocupada por hacer acuerdos para seguir gobernando y seguir en el poder que por efectivamente ejercer el poder para ayudar a la gente. Bueno, ¿cómo es esta vida? Ya ex conductor de radio, ex conductor de televisión de tu programa, sí. de grandes cosas, o sea, sí, ex columnista de diario. Tu ex vida. Mi vida con anterior, tu vida actual. Como digo yo. No, bueno, a ver, la verdad que arrancó muy temprano, terminó muy tarde. Se trabaja 24 horas, más allá del tiempo físico que uno está, en mi caso, en Casa Rosada. Por suerte me acompaña un equipazo bárbaro. Gran parte de que ya estaban trabajando para otras gestiones. Y la verdad que me he topado con un montón de profesionales y de gente que realmente quiere trabajar por una Argentina distinta, independientemente de los matices ideológicos o de las gestiones para las que hayan trabajado. Así que muy contento, muy contento, muy cansado, porque la función pública es, al menos lo que me tocó a mí, es sí. Muy agotadora, pero bueno, llena de satisfacciones, al menos en lo que uno ve hacia adelante, ¿no? Durante estos meses se pudieron acoplar bien y vieron que los resultados como que le dieron un poco de aire para continuar, no continuar con el ajuste, sino continuar con estas medidas. O sea, yo pienso que con cortar los curros, yo creo que en poco tiempo más Argentina sale adelante. O sea, contar sí. La emisión de medida para robar. Sí, bueno, es un estado muy desordenado, ¿no? Muy desordenado. Con gastos absolutamente insólitos que yo cada tanto voy describiendo. Bueno, hemos descrito lo que encontramos en el PAMI, hemos descrito la cantidad de autos que había, una cosa insólita. El Ministerio de Economía tenía 600 autos. Insólito. Daban los autos, ¿sabes? Una cosa que no lo podías creer, ¿no?
tenías institutos que no servían para nada o no servían para mucho y tenías miles de empleados. El estado del Estado es calamitoso. Era calamitoso. Y bueno, estamos tratando de ordenar, ¿no? Lleva tiempo y los procesos burocráticos a veces no te permiten hacer todo lo que querés hacer, y las funciones del Estado y las leyes y un montón de cosas hacen que tengas que ir manejándote con unos tiempos que tal vez no son los que uno hubiese querido, por supuesto. Pero bueno, estamos haciendo dentro de lo que nos permite la burocracia, los procesos y la ley, todo lo más rápido posible, sin tener apoyo de la oposición, ¿no? Porque, sí, ni hablar. No de toda la oposición, por supuesto, pero hay un sector de la política que quiere quedarse en el 10 de diciembre pasado. Y es con lo que, bueno, tenemos que batallar y explicarle a la gente. ¿Pensás que se va a llegar al 25 de mayo al pacto? Bueno, el pacto se va a llegar, no sabemos. No, si se va a llegar a un acuerdo. Esperemos llegar al 25 de mayo. Y si no se llega a un acuerdo, y si no se llega al acuerdo. Bueno, nosotros sabemos que es. A ver, los 10 puntos del pacto de mayo son indiscutibles, no se pueden discutir. Nadie los puede discutir. Nadie los puede discutir. ¿Qué vamos a ir? El punto número 1 es la defensa del respeto de la propiedad privada. ¿Quién lo puede discutir? Y no, si no lo puede discutir. Robar las cámaras, ¿viste? Nadie lo puede discutir. ¿Quién puede discutir que la coparticipación efectivamente hay que sentarse a discutirla? Y en serio. ¿Quién puede discutir, no sé, la apertura de Argentina al mundo? Digo, son 10 puntos tan elementales y tan de sentido común que son indiscutibles. Bueno, con respecto a la marcha universitaria, bueno, te cansaste de explicarlo. ¿Qué es lo que pensás? ¿Cómo se politizó? Tu frase del tren fantasma, los que acompañaron, los que no tenían nada que ver con los alumnos de la universidad, y con algo que vos venís diciendo hace tiempo también, desde que arrancamos. O sea, tenemos 6 o 7 de cada 10 niños pobres. Sí, claro. Entonces, claro. Que por ahí ni hacen el secundario, y ahora estamos discutiendo un tema de universidad, donde sabemos que la universidad, yo fui a la Universidad del Estado hace 45 años y ya era un desastre. O sea, sí, pero ¿cómo lo sentís vos? Yo creo que ¿no? son varias discusiones en paralelo, ¿no? La educación o el nivel educativo siempre es perfectible, digamos, siempre uno puede mejorar y aportar, y seguramente pasen 50 años y seguiremos intentando que la educación pública siga mejorando y siga siendo de calidad y siga teniendo un montón de características que tiene o tuvo la educación en la Argentina. Ahora, que después eso se utilice políticamente para hacer una marcha opositora, bueno, me parece que es tal vez una expresión genuina, como puede ser la de los estudiantes. Expresarse en favor de la universidad pública queda empañada por los que viven haciendo negocio. Digo, ¿qué puede aportar a esa marcha un Kicillof? ¿O qué puede aportar a esa marcha un Sergio Massa? Que en el propio discurso de la marcha dijeron que tenían los fondos congelados de septiembre de 2022. O sea que el primero que le congela los fondos, o el que le congela los fondos, porque nosotros no los congelamos, fue Sergio Massa, que estaba ahí en la marcha. De hecho, muchos de ellos, al menos hay un caso, se sacó fotos como participando de la marcha y en ese momento no estaba en el país. Usó una foto en otro contexto para decir que los apoyaba en la marcha y no estuvo en la marcha. Entonces, a nosotros... Dejaste con la intriga. Bueno, después para te digo mí empieza con L. Probablemente. Listo. Pero lo cierto es que los reclamos genuinos o las expresiones genuinas de la gente, y mucho más del estudiante, porque el estudiante en definitiva, ¿qué es lo que quiere? El estudiante lo que quiere es que lo eduquen y poderse quedar en la Argentina y poder aportar a este país dentro de 20 o 30 años cuando esté en su etapa más productiva. Entonces, cuando tenés la vieja política empañando eso, y la verdad es que no nos gusta, y no le tiene que gustar a nadie, porque ese tren fantasma, bueno, es un tren fantasma, vos lo veías, vos decís, ¿esta gente qué hace acá? Si estos 6 chicos, 6 de cada 10 chicos pobres que hay en la Argentina, en parte la responsabilidad la tienen ellos. Si la caída en la calidad educativa en todos los niveles, parte de la responsabilidad la tienen ellos. Ellos hicieron un desastre con YPF, hicieron un desastre con el sistema jubilatorio, hicieron un desastre con el sistema energético, un desastre con la moneda, un desastre con el Banco Central. Ellos lo destruyeron todo. Y ahora destruyen una expresión genuina, que después podemos discutir qué tanta razonabilidad tiene el reclamo puntual, y
lo empañan sin necesidad, al margen de que han convencido o han intentado convencer a terceros con mucha saña y mucha malicia, esto de que queremos cerrar las universidades. Sí, una locura. Pero una locura desde cualquiera que lo conoce al presidente, que conoce a cualquier funcionario, que conoce a Petovelo, que es la que está a cargo del área de educación, o que me conoce a mí, o a cualquier otro funcionario, sabe que jamás se nos ocurriría cerrar una sola universidad pública que agregue valor en la Argentina. Manuel, ¿qué pensaste, ¿no? Cuando fue que acomodaron el tema de los cargos, ¿no? Que vos pasaste que ya lo eras, de hecho, secretario de Estado, y se habló, ¿no? Salieron algunos a decir el tema que te habían aumentado el sueldo a vos. Sí, bueno, yo no salía a hacer muchas aclaraciones porque yo hay cuestiones que no aclaro porque no tiene ningún sentido aclarar y porque muchos tienen esta tesis de que miente, total algo va a quedar, ¿no? Entonces yo dejo que hablen y bueno. Lo cierto es que con mi caso en particular ocurrió que yo siempre debí ser secretario de Estado. Por una cuestión de estructura, administración, de burocracia, del elefante que es el Estado, sí. No se dio el 10 de diciembre. Yo no puedo estar en reuniones con secretarios de Estado de otros países, por ejemplo, que en general son los voceros, son secretarios de Estado en otros países. Claro. No puedo intervenir si no tengo el mismo rango jerárquico. Entonces simplemente se adecuó algo que estuvo mal desde el 10 de diciembre y que había que corregirlo, porque si no, no podía representar al presidente. Es una cuestión operativa. Después empezaron a decir que cobro 5 millones de pesos y que me aumentaron 1 millón de pesos el sueldo. Todas cosas delirantes que no son así y que en tal caso, si fuesen así, tampoco lo hice yo, digamos. Es una decisión del presidente de la Nación. Así que, pero en este caso puntual mío fue una cuestión estrictamente de la función, que de hecho lo que pasa es que nadie lo lee, pero es lo que explica el propio decreto, ¿no? El por qué a mí se me readecúa el rango. Precisamente por eso, porque mi función requiere necesariamente ser secretario de Estado. Bueno, se lograron los 3 meses estos de superávit fiscal, ¿no? Un logro histórico en la Argentina. ¿Se va a poder mantener esto? Yo ya sé que es la meta, pero ¿se va a poder mantener? ¿Qué opinás vos? Bueno, de hecho cuando el año pasado nosotros hacíamos el programa juntos, sí. Por si la gente no lo sabe, te diría que en casi todas las charlas surgía el tema del déficit fiscal, sí, como la madre de todas las batallas. Y lo cierto es que efectivamente es la madre, o era la madre de todas las batallas, y la orden del presidente es: el equilibrio fiscal no se negocia. Todo lo demás nos sentamos a conversar cuáles son las mejores alternativas. Dentro de la restricción presupuestaria, que para nosotros esa restricción es déficit cero. O sea que se va a seguir cumpliendo siempre en el mediano y largo plazo, porque es la orden del presidente y porque además creemos que es la única manera de terminar con toda esta decadencia de este siglo y piquito, de estos 123 años, que, o sea, tomamos de 1900 para adelante, del año 1900 para adelante, donde el 99% de los años se tuvo 112 de 123 años, se tuvo déficit fiscal, y de los otros años, bueno, no pagabas la deuda, siempre tenías alguna característica que hacía que tengas superávit fiscal. Pero para nosotros es la única manera de terminar con la inflación. Terminar con la inflación es la única manera de que en la Argentina se empiece a proyectar hacia adelante y que esa proyección te traiga inversión, que se puedan mejorar las tasas y que empiece a funcionar el sector privado como funciona en cualquier país normal del mundo. Me gusta explicar por qué la emisión monetaria genera inflación y me gusta que la gente entienda el todo de la película, ¿no? Y me parece que eso es disruptivo y suma y aporta. Está bien. Igualmente hay veces que las preguntas que te hacen son larguísimas, que para descifrarlas vos estás... Siguiente pregunta. Sí, claro. Exacto. Bueno, pero porque a mí, te repito, a mí me interesa que la gente se informe. Entonces, a mí si me venís a hacer una pregunta kilométrica en pos de cuestiones partidarias o de cuestiones ideológicas o de cuestiones de querer resaltar en algún título, bueno, bancate la respuesta. Esto es así, dentro del respeto, pero bancate la respuesta. Perfecto. Si vos me vas a preguntar si si el gobierno es una dictadura, bueno, estamos al límite de que me estés ofendiendo. Y estamos al límite de que me esté faltando el respeto. Entonces, ahí
todos los periodistas saben que cuando me haces esa pregunta, yo no tengo problema y no te voy a faltar respeto, pero voy a estar en el mismo límite que vos. Pues esa es una linda pregunta. ¿Por qué pensás que lo comparan con la dictadura? Porque siempre que no gobiernan ellos, el que gobierna está gobernando, es una dictadura. Esto es históricamente así. Fíjate, Estela de Carlotto, por ejemplo, en la marcha del 24 de marzo. En la marcha del 24 de marzo, ella llamó a voltear al gobierno de Milei. Claro. Entonces, ¿pero cómo? Si precisamente por lo que marchás es porque en lo que estás en contra es de la dictadura, pero llamás a voltear un gobierno. Es muy inconsistente el discurso. Lo cierto es eso, que es muy inconsistente el discurso. Entonces, en general, cuando determinado grupo político no está, o ideológico, no está en el poder, todo lo que está en el poder, no importa lo que sea, para ellos va a representar una dictadura y va a representar algo que ellos van a hacer todo lo posible porque no estén en el gobierno. Bueno, con el Fondo Monetario las cosas van bien, las cuentas van bien, y la otra, YPF, se lo queda el fondo. No, de YPF no puedo hablar. Sería la primera venta, privatización, ¿no? De YPF no puedo contarte nada porque la propia dinámica judicial hace que los funcionarios no contemos ni claro. por una cuestión de estrategia judicial. O de la propia, no de estrategia, sino de la propia dinámica judicial. Así que no puedo decirte absolutamente nada. Con respecto al Fondo Monetario, claramente el Fondo Monetario está más que conforme con lo que estamos haciendo. Jamás imaginó el Fondo Monetario que íbamos a de repente empezar a cumplir todo lo que ellos pretendían. No porque ellos lo pretendían, sino porque simplemente era nuestro plan de gobierno. Por lo tanto, imagínate que haber ordenado la macroeconomía o estar encaminados a ordenar la macroeconomía del desastre que traíamos y de ser incumplidores seriales y de hecho de no haber cumplido las metas con el fondo nunca desde el último acuerdo, bueno, claramente hay un convencimiento por parte del fondo que estamos haciendo las cosas bien. Un mensaje, obviamente, esta vez para los argentinos que menos tienen. El tema de dolarización, el tema de cepo, todo eso lo vamos a hablar más adelante. Dale. Porque son temas que requieren mucho más tiempo que se logren efectivizar. Bueno, un mensaje para los argentinos que menos tienen, que son la mayoría. Bueno, en realidad 50%. Un poco a veces no me gusta meterme mucho en cuestiones técnicas para que la gente no se aburra y se entienda bien que lo único que estamos haciendo es, nosotros tenemos básicamente 3 ejes: el económico, estamos haciendo todo lo posible para que la economía prontamente crezca, que eso significa, y está bueno que me des este minuto para explicarlo, si la economía crece, mejora el empleo, mejoran los salarios, baja la informalidad, mejoran en el largo plazo el sistema jubilatorio. Es una cadena de cuestiones positivas que van pasando a lo largo del tiempo. Pero uno de los ejes es económico, el otro es la seguridad, que Patricia Bullrich hace un trabajo fenomenal para, en lo que compete al gobierno nacional, terminar con la delincuencia. Y por último son las libertades, ¿no? Uno lo llama, a mí no me gusta mucho, pero la batalla cultural. Pero digo, darle más libertad al argentino, empezar a dejar de pedirle permiso al Estado para saber qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos y qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. De un mensaje, Manu, a los argentinos que... Bueno, el mismo que dio el presidente Milei, o que da el presidente Milei recurrentemente, ¿no? A los argentinos, paciencia y confianza. Y a todos los demás, el norte está, nosotros lo tenemos muy en claro, y no nos vamos a correr, no importa lo que pase. Así que tengan esa plena tranquilidad que vamos a ir a un país distinto, mucho mejor y con más oportunidades para todos. Bueno, quédate como siempre en Gritalo. Nos vemos la semana que viene, obviamente con mi amigo, el secretario de Estado, Manuel Adorni. Chau, 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 chau.